Muy buenas tardes, hermanos, noches. Es un gusto estar con ustedes retomando hoy la clase de hermenéutica. Y sin más preámbulos, vamos a orar para entregar este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por acompañarnos, por bendecirnos, por darnos la sabiduría que necesitamos para poder comprender tu palabra. Guía este tiempo, Señor, te lo pedimos. Estén viendo remotamente o estén viendo después este video o aquí presencial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo había puesto la semana pasada les había dejado una tarea que espero que hayan podido revisarla y hoy quiero mostrar un poco, hacer un ejercicio de esos, la vez pasada hicimos uno, sobre todo por mostrarles la ayuda. Dice el ejercicio en el capítulo 8, estoy hablando, el deber 8.4, dice, realiza un estudio completo según las explicaciones y ejemplos de lo que vimos de la palabra que se traduce como pruebas en Santiago 1.2. Y si ustedes leen Santiago 1.2, como está ahí, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo último que vimos fue estudiar las palabras. Para estudiar las palabras teníamos que ir al griego, ¿cierto? Y la idea es que fuéramos, porque si uno se basa solo en la Biblia Valera, pues la Biblia Valera lo traduce como Valera lo vio en su momento, que no está mal, pero nosotros tenemos que revisar la palabra, aún qué más tiene. Esa palabra puede tener muchos significados. Hablamos de la concordancia, que la concordancia es esa palabra donde más se usa en la Biblia, y eso le va a ayudar a uno a entender. Entonces, permítame, voy a compartir la página donde tengo abierta. Ahí vamos a ver unas ayudas que le mostré la vez pasada. Pero esta ayuda está, bueno, estaba en inglés, pero veo que la misma página me la da en español. Entonces, si se dan cuenta, vamos, en Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo cierto es que en la herramienta que encontré o que uso, que realmente yo sé que hay libros, hermanos, pero hay una herramienta que se llama biblehub.com, eh, aunque se me saltó, es que la tengo acá. Esta, véanla. Se llama bibliaparalela.com. Bibliaparalela.com. Yo se lo voy a mandar por el grupo para que la tengan. ¿Por qué digo esto? Ustedes pueden comparar el libro. Marta tenía un libro gruesote. Obviamente, pues un libro le permite no tener que entrar acá, pero a mí me parece que aquí es más fácil. Entonces, si se dan cuenta, en la página bibliaparalela.com, interlinear, busco el libro de Santiago. En inglés se escribe James. Y me ubico en el capítulo 1. Cuando usted va al capítulo 1, mira, ahí lo tengo, ubica el versículo, si se dan cuenta, el versículo está al lado izquierdo, ahí está el 1, y palabra por palabra está la palabra griega original. Entonces, vayámonos dos versículos, versículo 2, si lo ven al lado izquierdo, aquí aparece, dice, alegraos cuando estés pasando por pruebas. Está en inglés, yo sé, pero más o menos uno le va siguiendo como está el versículo en español, porque la Valera es así, palabra por palabra. Entonces usted se da cuenta que la palabra que estamos queriendo investigar se llama pruebas, sería esta, trials. Pero queremos saber qué más significados tiene esa palabra. Si se dan cuenta que arribita hay un numerito, 3986. Ese 3986 nos está mostrando la palabra Strong. Yo les dije a ustedes que hubo un hombre, un teólogo llamado Strong, que agarró todas las palabras del Antiguo Testamento, hebreo, ¿no? Y las numeró. Una por una le puso un numerito. ¿Para qué? Para que sea fácil agarrar el libro de Strong, la concordancia de Strong o el diccionario de Strong, y uno busca por el número. Y lo hizo para el Antiguo Testamento como lo hizo para el Nuevo Testamento. En este caso estamos en el Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, el numerito es 3986. Me está diciendo que la palabra en griego es peirasmois. Lo que nos interesa saber es qué significa esa palabra.
¿Qué más significados tiene? Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre el numerito y le doy clic derecho y abro una nueva pestaña. Cuando me voy acá, aquí está, esto está en español. Aquí me dice, bueno, para la 3986 Peirasmos, ustedes van a ver los posibles significados. Y aquí me dice, hay 16 veces que se usa con el significado tentación. Hay 4 veces que se usa con el significado tentaciones en plural, bueno. Pero hay uno que es examinados y una vez se usa como prueba. ¿En qué Biblia? En la Reina Valera 1909. 1909. Esto también está en la versión de inglés, porque a veces la versión de inglés me dice, pero bueno, sigamos acá. Lo cierto es que me está diciendo al lado derecho que esta palabrita peirasmos aparece 21 veces, 21 veces. Y aquí al lado derecho aparece dónde se encuentra, en qué capítulos y versículos se usa esa palabra. En Mateo 6:13. Yo sé que aquí aparece en inglés, pero usted puede ir al español y buscar en la Reina Valera. eh, eh, Esta es la oración del Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación. Y aquí obviamente aparecen 3 Biblias y aquí se usa tentación. No nos dejes caer en tentación. La palabra que se usa en Santiago, ¿cómo la usaron? Prueba. Gozados cuando halléis en diversas pruebas. Ah, bueno, pero Jesús allá la usó, bueno, aquí Mateo la usó fue con el significado tentación. ¿Hay una diferencia de prueba-tentación? Díganme ustedes. Claro, es muy diferente una prueba a una tentación, en el sentido de que en Santiago, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el contexto de esto me está hablando de las pruebas que tenemos los cristianos, en las que nuestra fe es probada. O sea, pero esa misma palabrita puede usarse también como tentación. Tentación. Por ejemplo, en Mateo 26:41, Jesús le dijo, orad y velad para que ustedes no entren en tentación. Ahí no la traduce como prueba, para que ustedes no entren en prueba. No, la traduce como tentación. Y quiere decir que es diferente. Es diferente, porque usted y yo no podemos evitar las pruebas. Eso sí le garantizo, usted y yo no evitamos las pruebas. La prueba es un examen. Así como cuando usted en el colegio tenía exámenes, ¿se acuerda que usted en matemáticas, usted no quería exámenes, pero el profesor decía, saquen una hojita, vamos a hacer una prueba, para saber si sabía la lección, ¿sí o no? Pero esta misma palabrita esta misma palabra de Santiago se usa con el significado tentación, como la está usando Jesús. ¿Y la tentación qué significa? Algo que me puede hacer pecar. Por eso Jesús dijo allá en Mateo 26, orad y velad para que no entres en tentación, para que no caigas. Bueno, lo cierto es que aquí a la derecha aparece todas las partes donde aparece usada esa palabrita, esa palabrita. Lastimosamente, esta página traduce una parte en español y el resto en inglés. O sea, pero pues mira, aquí está. Dice, este término puede transmitir ambos sentidos, tentación o prueba, simultáneamente según el contexto. Tanto el sentido positivo, prueba, que es lo que acabo de decir, usted y yo no las podemos evitar, no es porque usted se porte mal, a todos nuestra fe es probada, como se puede usar como el sentido negativo, tentación. ¿Quién tenta? El diablo. Lo cierto es que, entonces, esta página que les voy a mandar a ustedes, pues les sirve para esto. Y aparece a la derecha y a la izquierda dónde se usa y en qué sentido se usa. Y usted con la Valera va y busca, va y busca. Porque el ejercicio, este momento acá, ahí está Leslie. El ejercicio, estamos viendo, espere, me voy aquí a la página. Estamos viendo es el ejercicio del capítulo 8:4, el deber 8:4. Ese es el que estamos viendo ahorita. Como un ejemplo de cómo debería usarse las herramientas. Entonces, el ejercicio me decía, mire ese versículo, investigue la palabra que se traduce como prueba y qué más puede aprender.
Pues acabamos con estas dos páginas que acabo de colocarles a ustedes ahí. Estamos viendo que esa palabrita tiene dos posibles significados y que según el contexto, usted debe usar o prueba o tentación. Entonces, y que se usa en varios pasajes de la Biblia. Si usted tuviera una concordancia, lo va a encontrar, pero esta página me dice en dónde se usa. Por eso me gusta esta página. Puede usarlo en su celular también, ¿no? Es más, hay unas aplicaciones de celular en las cuales uno puede mirarlo más rápido. Pero entonces, sí queda claro, digamos hasta acá, hermano, ¿sí? Eso, es una herramienta de ayuda. Nuevamente se puede comparar el librote ese que tiene, pero esto es porque uno en el celular y al toque, como dirían en Perú. Bueno, ahora sí, entramos a la lección de hoy, lección 10. La lección 10 entramos a ver la lección ¿quién controla el significado de un texto? Teniendo en cuenta que hay un autor, o sea, hay un autor que escribió el pasaje bíblico, pero tengamos en cuenta que hay un lector. ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo cuando abrimos la Biblia vamos a reaccionar ante ese texto. Pero la pregunta es, ¿será que su manera de leer el texto es la que el autor quería? Yo les hablé a ustedes de los poemas de amor que uno escribía entre novios. Y el que escribía el poema quería despertar amor, me imagino, quería despertar ternura, el que escribió el poema, digamos, si fue el hombre o la mujer, quería despertar el deseo de que volviera a buscarlo, oírlo, ¿cierto? El autor tiene una intención, el autor no escribe por escribir. Pues así son los libros de la Biblia, así son los pasajes de la Biblia. Tienen una intención. Habrá intenciones, por ejemplo, en el pasaje donde Jesús, allá en Apocalipsis, que dice, él toca la puerta y abre, estoy tocando la puerta y abrí la puerta de tu corazón, ¿cierto? Lo cierto es que hay una intención en cada verso de que reaccionemos a algo, ¿cierto? Para con Dios o hagamos algo. Pero obviamente nosotros como lectores vamos a tener una manera de reaccionar. Podemos decir, ah, no, eso no significa, podemos darle cualquier significado. Y el objetivo de esta materia hermenéutica es que tengamos claro que lo que nos interesa es encontrar qué quería decir el autor. No qué quiero yo que diga, sino qué quería decir el autor. Esa es la gracia, porque de todos modos hay muchas barreras. Acuérdense de la época en que se escribió el libro a hoy, nos separa un montón de cosas. Pero entonces, para que haya una buena comunicación, sí o sí, pues necesitamos prestar atención. Y, por ejemplo, y hay un ejemplo muy interesante, el ejemplo del stop. Cuando usted va en el carro y ve adelante que hay un aviso que dice stop, ¿cuál es la intención del que escribió ese aviso o lo clavó? La intención, que todos los autos se detengan. Esa es la intención del autor de esa palabra stop, de esa señal de tránsito. Pero usted, ¿cómo puede reaccionar como conductor? Usted puede decir, "Ay, yo mejor no me detengo porque estoy de afán y le bajo un poquito la velocidad y miro y sigo de largo. Usted hizo lo que usted quería porque le convenía. ¿Y qué pasaría si hubiera un policía por ahí viéndolo? Le va a llegar un ticket. Porque no siguió la intención original del autor de esa señal. Pues igual en la Biblia, tenemos que encontrar qué fue el mensaje que el autor quiso dejar en el texto. Igual es como una factura. Le llega a usted el bill del internet o el del agua, que es tan caro. $200. Usted puede decir, no, yo solo voy a pagar 20. ¿Por qué va a pagar 200? Pues le cortan el bill si usted no los paga, porque la intención del autor es que usted pagara 200, no lo que usted quisiera. Yo sé que estos se ven como muy drásticos, pero es lo mismo. No podemos, hay un peligro en que nosotros como leemos, interpretamos a nuestro gusto, pero hay un mensaje que Dios quería que entendiéramos y por eso es que estamos teniendo este curso, para que haya una buena comunicación. Y entonces hay unas definiciones acá muy interesantes. Bueno,
a la hora de un texto, hay un autor, que ya sabemos que el autor es Dios, pero hay un autor humano. Admitámoslo. Dios usó a humanos. Entonces, hay un componente humano divino, porque lo único que Dios escribió de su propio dedo, ¿qué fue? Los 10 mandamientos, que lo escribió en una tabla Moisés. Es lo único que literalmente Dios ha escrito. De resto ha usado humanos para transcribir sus mensajes. Entonces el autor es humano divino. De aquí es donde se agarra mucha gente atea para decir, no, son humanos, imperfectos, pecadores. Sí, 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 pero Dios usó humanos, porque no existen humanos no pecadores. Los usó. Lo cierto es que, ¿qué más interesa en esta comunicación? Ya dijimos, el significado, qué quiso decir el autor. Y para eso es que hemos estudiado y revisado, digamos que la gramática, que las palabras, que el idioma, ¿cierto? O sea, en el deseo de encontrar un significado. Porque nuevamente, ¿qué es lo que importa al interpretar la Biblia? Lo que importa es el significado. No me importa lo que yo quisiera que significara, sino qué quiso decir el autor para llegar a una aplicación. O sea, ¿qué hacemos con ese mensaje? ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Ese es el objetivo hoy. Entonces, tengan en cuenta estos. El significado de un pasaje bíblico tiene que ser objetivo. Solo existe uno, el significado. ¿Cuál fue la intención del autor para la gente que le escribió? Por eso se usa la palabra objetivo. Quiere decir que cualquier cristiano tiene que encontrarlo. Significado objetivo. Pero la aplicación es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que usted puede, usted puede encontrarle muchas posibles aplicaciones. Muchas posibles aplicaciones. Ya no es igual la aplicación entre cristianos, pero siempre tiene un único significado, que fue la intención original del autor para con esos destinatarios de la carta, ¿no? Bueno, entonces acá hay una secuencia correcta de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa este pasaje para los primeros receptores? Ya hemos dicho, ¿y cómo deberíamos aplicar este significado a mi vida? Para eso es todo este curso. Encontrar el significado para los primeros destinatarios y luego encontrar la aplicación, ¿cierto? Para nosotros. Ese es el reto en la iglesia, a la hora de predicar. Y cuando usted hace sus devocionales. Entonces, en el recorrido interpretativo que veíamos en los primeros capítulos, veíamos 4 pasos, recordémoslos. ¿Qué significó el texto para los primeros receptores? Tenemos que mirar cuáles son las diferencias, porque hay muchos años de diferencia, un idioma de diferencia, cultura de diferente. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores de esa época y nosotros? Tenemos que encontrar un principio teológico, o sea, que esto es, que no cambia, por eso es objetivo. O sea, hay una verdad teológica, por así decirlo, en ese texto. Y el paso 4 es cómo lo aplicamos a nuestra vida. Que a la larga es, agarramos la Biblia y miramos, esto al día de hoy significa esto para mí, o Dios me está hablando. Cuando decimos Dios me está hablando, es en la aplicación. Entonces, por eso en este curso, al principio, siempre enfatizamos mucho de qué, que tenemos que hacer observaciones. Y digamos que esa ha sido la parte en la que siempre somos más perezosos, porque estamos acostumbrados a leer el texto de corrido, porque ya no lo conocemos. Ya conocemos el texto, entonces uno dice, ya lo sé, ya lo sé. Pero ¿saben qué pasa? Que en los detalles del texto, la gramática, acuérdense, existe una conjunción, existe una coma, ¿para qué existe esa palabra? ¿Cuál era la intención? En todos esos detalles, ¿qué tipo de género es? ¿Es un salmo? O sea, o es una parábola, o es un proverbio. ¿Qué contexto histórico tiene? O sea, ¿qué significaba en la cultura de la época? Acuérdense que estuvimos viendo eso. ¿Por qué? Porque la idea es que de cualquier pasaje tenemos que analizar el texto, pero para eso necesitamos observar en los detalles. Y nuevamente, ¿para qué? Para llegar a encontrar la intención del autor. ¿Qué quería decir el autor Dios?
no qué queremos nosotros que diga, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta que básicamente estamos enfatizando qué es lo más importante, ¿no? ¿El hermano, alguna pregunta? ¿O Leslie? No. Ok. Bueno, sigamos entonces. Es que esto, la clave de esto es que tengamos claro porque la hermenéutica, el objetivo es que no hagamos las cosas de carrera, sino que nos tomemos un trabajo de investigación, sí, hermanos. Ahorita la herramienta que les mostré al principio, que en la página acelera mucho la página, es que una investigación del texto, del pasaje, y eso que esa investigación fue solo de palabras. Ya hemos dicho que nos toca mirar el contexto, o sea, revisar, o sea, la historia, quién era el autor. Claro, ¿eso es para qué? Para que podamos llegar a una interpretación correcta. ¿Qué quería decir el autor? ¿Qué quería decir el autor? Entonces, en este otro capítulo vamos a hablar niveles de significado. Niveles de significado. Nuevamente, la idea es que nosotros no creemos el significado, no lo fabriquemos, sino que lo encontramos. ¿Sí? El objetivo es encontrar el significado de lo que dijo el autor. Y hay un error. Vamos a ver hoy unos posibles errores que pueden existir a la hora de encontrar el significado de un texto bíblico. El primero es la espiritualización. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Cierto que uno ha escuchado? Se espiritualiza. Se supone que somos espirituales en la iglesia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo negativo, de algo que no es bueno, que estamos diciendo que podemos encontrar un significado que no es. Miren lo que significa espiritualización. Atribuir una verdad espiritual a un pasaje en lugar de extraerla. La tarea de ustedes y la mía es extraer la verdad, no metérsela. Por eso el problema de meterla, ¿qué significa cuando hay tantas herejías hoy en día que agarran un texto fuera de contexto y crean una verdad y lo alteran? Nosotros estamos aquí para que no caigamos en el error de dañar las verdades de la palabra. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos hoy. Gedeón. ¿Quién se acuerda de la historia de Gedeón? ¿Se acuerdan que Dios llamó a Gedeón? Lo escogió, en esa época estaban escondidos, los amalecitas estaban robando las cosechas, entonces los israelitas, ¿qué hacían? Pues se escondían para cosechar porque llegaban los malosos y se robaban todas las cosas. Entonces allá llega Dios y se aparece a Gedeón. Y si usted se acuerda de la historia de Gedeón le puso señales a Dios, ¿te acuerdan? Gedeón le dijo, Dios, ojo, se le apareció Dios, el ángel de Jehová. Eso está en Jueces 6, y dice ahí dice que el ángel de Jehová se le apareció, versículo 12. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo no se había encarnado todavía. Era pues espíritu completamente, ¿no? Aquí está el ángel de Jehová. Cristo se le apareció a Gedeón. Y Gedeón, a pesar de que se le apareció y que le habló, le puso señales, le pidió señales para poder saber si era cierto. Usted lo puede llamar como lo quiera llamar. Él quería conocer si era la verdad, si era verdaderamente Dios. Y le dijo, voy a colocar esta tela acá, que llueva toda la noche, pero que aquí no le caiga agua. ¿Se acuerdan? Y luego, pum, pasó eso. Ah, bueno. Y luego dijo, bueno, ahora no estoy tan seguro. Ahora quiero que solo llueva voy a colocarle un chiro, porque el vellón es como algo así, una tela que esté seca. Y quiero que solo llueva ahí y que alrededor no llueva. Y le pasó. Y nosotros podemos hoy en día espiritualizar ese pasaje y decir que a la hora de tomar decisiones, hagamos lo mismo. Señor, que pase esto o pase aquello para yo saber que estoy caminando en fe. Les pregunto a ustedes, lo que hizo Gedeón realmente con los ojos de hoy, no lo miremos miremoslo con los ojos de hoy, ¿fue un acto de fe? Dígame, ¿fue un acto de fe lo que hizo Gedeón? ¿Le faltó confianza en Dios? Dios se le está apareciendo un ángel. Él no fue que escuchara una voz, porque digamos, una voz, ¿y esa voz quién sería?
vio al ángel, vio a Dios. Dios se le manifestó de una manera tan visible a él. Pues eran como excusas para ayudarse a su incredulidad. Y algunos pueden decir que al fin y al cabo era incrédulo por esas señales. Entonces, pero hablando de hoy, al día de hoy, nosotros podríamos espiritualizar este pasaje queriendo repetir la experiencia de Gedeón y decir que esta es la manera con la cual yo me relaciono con Dios. Díganme ustedes, algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, querer traerlo hoy en día. Esas pruebas que Dios le dio eran solo para él, no eran para nosotros, ¿sí? Otra es como decir la de Pedro. Pedro caminó sobre el agua porque Dios le dio le dio una autorización. Y nosotros podemos pretender, Señor, si es de parte tuya, que tú me quieres, que yo camine en el agua. Es espiritualizar un pasaje bíblico. Es alterarlo, es querer meterle un significado que no tiene. Tuvo un significado en su momento, el vellón, como el de Pedro, en su momento, pero no podemos ahora agarrarnos de eso para querer meter una verdad, ¿no? O crearla. Otro ejemplo de espiritualización lo veo en esto. Isaías 11, ahí lo tengo en la pantalla. Isaías 11, versos 6 al 8. Mire cómo dice esto. Ah, y anoche estuve en una reunión y hablé de esto. ¿Morará el lobo con el cordero? Digo, no es una pregunta, es una frase. ¿Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿A quiénes? Al león, a la bestia, la vaca y la osa pasarán, o sea, la vaca y una osa. Sus crías se echarán juntas, la de la vaca y la de la osa. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, de la serpiente. Y el recién destetado, imagínense un niño de ¿cómo se llama? De meses, ¿no? No sé. Extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Ese es un mundo qué? Ideal. ¿Dónde ha visto usted que un lobo esté con un cordero? Dígame en qué parte de la tierra está eso. ¿Ocurre eso? Tendría que el lobo estar dopado, narcotizado para que no se coma un cordero. La serpiente, ¿quién va a meter un niño con una serpiente? Ni de adulto. ¿Cuál sería la espiritualización de este pasaje? Pensar que esto me está hablando solamente de un nivel pacífico. Este pasaje, hay mucha gente que hoy en día cree que ya estamos viviendo el reino de Cristo. Le llaman a eso la teoría de que ya está el reino. Ya estamos en el reino de Dios y no estamos en el reino de Dios, en el sentido de que Dios gobierna completamente. Este pasaje, en el contexto que tiene, me está hablando de cómo va a ser la vida cuando venga Jesús a reinar en la tierra. Todos vamos a volvernos herbívoros. Los animales carnívoros van a ser herbívoros. Nosotros los humanos, pues bueno, herbívoros no, será, ¿cómo se llama? Cuando uno come vegetales. Vegetariano. Vegetariano, sería mejor la palabra. Eso. Es- Y estos versículos hay que interpretarlos literalmente. Literalmente. Esto me está hablando, así era el Edén. En Génesis, así era. En el Edén no había enemigos, los animales y el hombre eran amigos, hasta la caída de Adán. Y ahí fue que se dañó todo este mundo. Entonces, espiritualizar es querer dañarle el sentido a algo que literalmente tiene un significado. Que es paz entre animales y entre humanos. Paz. Un nivel que no existe todavía, pero existirá. Y un día veremos el cumplimiento de esto si podremos jugar y montarnos en el león. Va a ser bonito. Pues obviamente, sí. Esta fue la intención de Dios al crear el paraíso. Esto. Y el caso que dijo Naam con el profeta. Con Eliseo, ¿no? Sí. También será. Ah, pero él es un milagro. Hubo un milagro. Ah, obviamente, ¿qué sería espiritualizar eso? Querer decir que eso no ocurrió.
No, literal ocurrió un milagro. Es que esa es la cosa. El pasaje de Naán o los milagros que conocemos en la Biblia, multiplicación de panes, digamos que el aceite no escasea, en el caso de la viuda, hay que interpretarlos. ¿Cuál era el significado? Literal, literal. El hombre estaba leproso en el caso de Naamán y pues ocurrió un milagro. Le quedó con la piel como de niño. O sea, Dios le renovó la piel. ¿Usted cómo hizo? Literal. Claro, usted puede encontrar una aplicación. ¿Y la aplicación qué sería? Pues que con Dios tenemos una nueva vida. Cuando uno obedece la palabra de Dios, hay cambio. Es como un renacer. Aplicación. Pero ahorita estamos hablando de cuál es el significado. Pues eso, ¿no? Literal. Bueno, estamos hablando, entonces, espiritualizar es cuando usamos nuestra imaginación para darle un significado que no es. Y existe algo peor, la superespiritualización. Y eso, lamentablemente, hermanos, por la falta de conocimiento bíblico, pues se comete ese error muchas veces, ¿no? Y se enseña mal, se super espiritualiza y se ponen palabras que no son palabras de Dios y se encuentran malas interpretaciones. Mire, esta materia hermenéutica es una materia que todo cristiano debería ver. Todo cristiano. Aquí no es porque usted quiera predicar, no es porque usted quiera ser pastor, todos los cristianos, porque a la larga, cuando usted estudia la Biblia, hermana, o hermano, usted necesita encontrar el significado que Dios tenía para ese pasaje y poder aplicarlo a su vida. Entonces, si se dan cuenta, este curso de hermenéutica debería ser el curso de todo cristiano para vivir una vida cristiana, para no hacer estos daños que ocurren por la espiritualización o la super espiritualización, ¿no? Que es alterar el mensaje, ¿no? Bueno, hay otro error que se puede cometer al querer interpretar el significado y es la alegoría. Bueno, existen alegorías, pero bueno, ¿qué es la alegoría? ¿Cuál sería, o sea, una alegoría correcta sería esta, Jerusalén? En la Biblia, no, sabemos que existe literalmente una ciudad llamada Jerusalén, ¿sí o no? Existe, la capital de Israel. Es una ciudad que existe y que existió y está en la Biblia. Entonces, cuando uno ve un pasaje en la Biblia, va a ver la palabra Jerusalén, pues puede tener dos posibilidades, que le esté hablando el pasaje literalmente a la ciudad o mencionando a la ciudad, Jerusalén, a la capital, o alegórico es cuando puede estar mencionando a la iglesia, porque ya sabemos que Jerusalén es la ciudad de Dios. Esa es la interpretación que nosotros podemos darle, ¿cierto? Entonces, hay momentos donde puede ser literal, pero lo cierto es que Jerusalén también representa la iglesia, la representa también, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta por allá en Romanos, cuando habla de los hijos de Abraham en la fe, siempre se dice que son los judíos, pero nosotros ya sabemos que los cristianos también somos hijos de Abraham. Entonces, esa expresión, hijos de Abraham, también podemos interpretarla en una alegoría. Ah, está hablando de nosotros, que por la fe creemos. El error que estamos queriendo aquí mencionar es cuando hay un mensaje oculto, cuando se busca creer que hay algo oculto y que tengo que encontrarlo porque es algo oculto. Errores que pueden haber. Pero es cierto que en la Biblia hay muchas alegorías, ¿cierto? O metáforas, ¿cierto? Salmo 18. El Señor es mi roca. ¿Es Dios una piedra? No, es una alegoría para decir que Dios es tan inconmovible que me puedo aferrar a Él. Jesús dijo en el Evangelio que todo el que cree y obedece a su palabra será como construyera una casa sobre la roca. Esa es una metáfora, es una alegoría. Sí existen alegorías en la Biblia, claro, pero entonces aquí la idea es que no usemos las alegorías para alterar un texto, ¿no? Y aquí tengo unos ejemplos de alegoría, de buenas alegorías. Isaías 5. Mire lo que dice Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá,
Juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Si se dan cuenta ustedes, aquí se usó alegorías. Y aquí queda muy fácil identificarlo, porque en el verso 7 el Señor la interpreta. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Aquí el Señor no la interpretó, la alegoría. Y esta alegoría incluso me sirve para interpretar otras alegorías, porque ya sé que cada vez que hable el Señor de viña, está hablando de su pueblo. Entonces, esta es una alegoría de las buenas. Aquí la idea es que ya el Señor nos la puso, pero tenemos que, mira, acá hay una otra alegoría que está en Lucas, este versículo. Lucas, ya les digo dónde está este. Espérese, Lucas 13. Lucas 13 está esto. Espera un momento aquí por acá, yo no la corrijo. Eh, Lucas 13. Bueno. Ujú. En Lucas 13, mire el contexto, para que lo lean después. Habla de la muerte de unos cristianos, no, de unos judíos de esa época. Y la gente decía, esos que murieron, pues seguro eran pecadores. Los alcanzó el castigo de Dios. Y Jesús dijo, no, no es así. Antes, si ustedes no se arrepienten, igual perecerán. Y dijo esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola, pero aquí está una alegoría, porque está usando esas figuras. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está usando la expresión higuera y viña. Porque estuvimos ahorita viendo esta de Isaías 5, ya sabemos que, la viña, Israel o Judá. Ya nos queda más fácil identificar que esta parábola o esta alegoría Jesús se la estaba dirigiendo a el pueblo de Dios, de Dios. Y obviamente estamos queriendo hallar el significado. Si se dan cuenta ustedes, pues obviamente cuando uno va leyendo la Biblia, va acumulando pues significados. Y ya cuando dice, aquí le está hablando el Señor a ellos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la aplicación de este pasaje? Ya sabemos para quién iba el significado original, para los judíos. ¿Y cuál sería la aplicación para nosotros? Porque acuérdense que uno busca el significado que el autor tenía para el pueblo. Ahora nosotros que ya sabemos cuál es el significado, tenemos que encontrar la aplicación para nosotros. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Quién me dice? Que nosotros, los que somos cristianos, pueblo de Dios, también tenemos que dar fruto, porque Dios también, no solo con los judíos, no solo de los judíos esperaba fruto. Acuérdense en la parábola del sembrador, que él tira la semilla y la semilla debe dar fruto, al 30 o al 60 o al 100, pero debe dar fruto. Si Dios esperaba fruto de los judíos de esa época, ¿de nosotros no estará esperando fruto? Aunque yo no sea la viña. Claro, la aplicación de este pasaje es que yo también debo dar fruto, porque también voy a ser cortado si no doy fruto. Hay un tiempo de juicio, mejor dicho. Entonces
el versículo 5 está la respuesta. Si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es algo que necesitamos todos, los judíos y nosotros los cristianos. Esa es la puerta de entrada para dar fruto. Amén. Estamos hablando de, bueno, alegoría. Ahora, otra alegoría. Esta alegoría es un poco más famosa. Bueno, porque la escribió un hombre llamado eh, San Agustín. San Agustín la escribió, un famoso teólogo. Y mire lo que él hizo. Este es un error de alegorizar equivocadamente algo que no había que alegorizar. Esta es la parábola del samaritano, la historia del samaritano, del buen samaritano. Ustedes la conocen, pero mire cómo San Agustín, un hombre estudiado. Este San Agustín es un hombre estudiado, ¿sí? No piensen que porque él era es muy famoso en la Iglesia Católica. No, el hombre escribió tiene mucha buena obra, aunque los evangélicos le valoran, que los cristianos. Pero mire cómo la interpretó él, alegorizar algo que no había que alegorizar. Él dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, así dice el libro de Lucas 10. Y él dijo, ese es Adán. Y él dijo, descendía de Jerusalén. Y él dijo, Jerusalén es la ciudad celestial de donde cayó Adán. Jericó es la luna, por eso significa la mortalidad de Adán. Los ladrones que robaron a este hombre y lo golpearon, pues son el diablo y sus ángeles. Le robaron la inmortalidad, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Esa es la muerte espiritual de toda persona. El sacerdote y el levita que pasaron por ahí, ¿se acuerdan? Y que lo ignoraron, pues representan el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento. Y el samaritano es el guardián, o sea que es Cristo, el que vendó sus heridas, el que vendó el pecado, o sea, le limpió del pecado. El aceite es la esperanza que brinda la palabra. El mesonero, él dijo, ese debe ser el apóstol Pablo, o sea, los apóstoles. El vino, acuérdense que a él le dieron vino, una exhortación para caminar con un espíritu ferviente, porque el vino es un símbolo del gozo del Espíritu Santo. Y la cabalgadura, o sea, donde montaron al hombre, acuérdense que como se bajó el caballo y lo montó, pues representa a Cristo encarnado. Lo lleva por la fe, lo llevó al mesón que es la iglesia. Y al otro día, acuérdense que él dice que lo dejó al otro día, es la resurrección. Si se dan cuenta, es una manera torcida de poder sacar como el plan de salvación o la historia de Jesús. Eso fue lo que hizo San Agustín con este pasaje. Y ustedes y yo, aquí ya en la iglesia, estudiamos este pasaje, el buen samaritano. ¿Qué me habla? Misericordia, misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús del mandamiento más grande, él usó esta historia, esta parábola del buen samaritano, para hablarnos de la misericordia con el prójimo, con nuestro semejante. Alegorizar es sacarle una historia que digamos, él habló aquí verdades, San Agustín, pero forzó lo que no era para sacar lo que él quería que dijera. Entonces, nosotros tenemos que pues, estar advertidos de que precisamente por eso estamos haciendo todas estas cosas, es para que no interpretemos mal, no dañemos, ¿cierto? El significado bíblico, ¿no? Ahora, hay otro tipo de significado, la tipología. ¿Qué es una tipología? Es cuando algo que está escrito en el Antiguo Testamento, acuérdense que, bueno, esto es para poder interpretar pasajes de la Biblia. Una tipología se le llama a algo que está en el Antiguo Testamento, pero que aparece también en el Nuevo. Por ejemplo, ustedes han visto que a Jesús, el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán. ¿Se acuerdan? El segundo Adán. ¿Por qué le dijo el segundo Adán a Jesús? ¿Por qué Pablo lo llama así? En 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de Jesús, que Jesús es el hombre que vino del cielo, ¿sí? Entonces, cuando vemos en 1 Corintios 15:45, esta referencia al primer hombre, a Adán, y al decir que Jesús es el segundo Adán,
la versión perfecta de Adán. Pues se le llama tipología. Tipología. O sea que a la hora que nos encontremos un pasaje, pues vamos a saber, Jesús está, bueno, y obviamente en 1 Corintios nos lo encontramos, ¿no? Y todos ya sabemos que Adán cayó. ¿Quién creó a Adán? Dios. Lo creó con sus manos. Era perfecto Adán, pero Adán pecó. Pero el segundo Adán, que lo creó también Dios, no pecó. Es el segundo Adán. Otro ejemplo de tipología, Jonás. ¿Cuántos días estuvo Jonás, el profeta, en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos días estuvo Jonás? 3 días. ¿Y se acuerdan que Jesús mencionó a Jonás? Él mencionó los 3 días. Él dijo que también el Hijo del Hombre, mire, en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso quiere decir que es una tipología. Jonás existió, por supuesto, como Adán, pero Jesús la toma y esa es la manera en la que encuentra un significado. Entonces, podemos interpretar algo del Antiguo Testamento sabiendo de que en el Nuevo, o sea, cuando miremos cuando uno predica incluso de Jonás, la historia de Jonás, obviamente ya sabe que como cuando llega a ese punto que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez hasta que se arrepintiera, acuérdense que él estaba desobedeciendo a Dios y por pedir misericordia a Dios, perdóname, dame otra oportunidad, Dios, el pez lo escupió. Tenemos que pensar, los 3 días de Jesús. Y Jesús, pues obviamente lo dijo allá en Mateo 12, ¿no? La historia, ¿no? Entonces, a ese tipo de significado se le llama tipología, ¿cierto? Otra tipología uno la encuentra, hay muchas. Salmo 22. Mire, el Salmo 22 es un salmo mesiánico que también tiene este tipo, se le llama tipológico también, porque, dígame, ¿dónde más han escuchado ustedes esta expresión? Está en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién más la dijo? No, sí, esto está en el Salmo 22, David. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Acuérdense, esta es una de las 7 palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto es un salmo que está apuntando hacia Jesús. Hacia Jesús. Y en ese aparecen varios versículos. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Toda la gente que estaba burlona al pie de la cruz. Puedo contar todos mis huesos. Mira, ahí dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malhechores, me horadaron las manos y los pies. ¿A quién le horadaron? ¿A quién le atravesaron las manos y los pies? A Jesús. Mire lo que dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Jesús repartieron su traje, ¿cómo le llama? El manto, y echaron suerte. ¿Se acuerdan? Eso ocurrió. Este es un salmo tipológico porque apunta a Jesús. Se cumple en Jesús. Entonces, cuando interpretemos este salmo, vamos a poder decir, esto apunta a Jesús, tipológico. Estas palabras, estos eventos, no todo el salmo, ¿no? Hay varios versos. Se cumplen en Jesús. Y obviamente usted también puede encontrar una aplicación ahí. Usted puede decir, bueno, el sufrimiento de un cristiano que no ha hecho nada lo estoy viendo acá y me puede pasar a mí. La aplicación, ¿no? Pero el significado inicial era David, por inspiración del Espíritu Santo, estaba mirando a Jesús. Jesús, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, esto se llama tipología. Aunque usted no se acuerde la palabra tipología, la idea de que como usted ha leído, usted va a poder decir, estas palabras se repiten por allá en el Nuevo Testamento. Jesús. La Pascua. Ayer hablamos de la Pascua en el culto. El Cordero. Hablamos del Cordero, de la sangre, del dintel, del sacrificio. ¿En quién se cumple eso? Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la Pascua, allá en Éxodo 3, está en el Nuevo Testamento, está apuntando a Jesús. Y hablamos del libertador. ¿Quién es? Moisés, el libertador. ¿Y quién es el nuevo libertador? Jesús. Entonces, Jesús es un nuevo Moisés. A esto, significado, ¿no? Otro tipo de significado
de esos forzados se llaman los códigos. Estamos hablando de errores a la hora de interpretar. ¿Qué es un código? Que se intenta buscar códigos secretos en la Biblia. Y hay un libro, mire, ese es un libro verdadero, Los códigos ocultos de la Biblia. Y yo me acuerdo de este libro hace muchos años, porque uno, dígame, hermanos, que a uno no le atrae lo que es secreto. Uno quiere cosas que sean secretas, novedosas, y como que solo pocos las sepan. Y este tipo de error que hay al interpretar es que comienzan a mirar pasajes de la Biblia en hebreo y comienzan a hacer cálculos de qué tantos pasajes y a buscar como algo que esté oculto. Y según ese libro, se termina pareciéndose la Biblia a las profecías de Nostradamus, porque dicen que ahí, mire, si usted mira al revés y lo coloca frente a un espejo, después de cuántas palabras, aquí está el nombre de tal gobernante y buscan esas cosas secretas. Realmente, hermanos, Deuteronomio 29:29, le leo a ustedes para que tengan en cuenta. Este es un versículo que a mí me habló mucho. Deuteronomio 29:29, hablando de estas cosas secretas que pueden haber en la Biblia. Mire lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué me dice este pasaje? Que si hay secretos, definitivamente, y les puedo decir un secreto que hay. ¿Cuándo viene Cristo? Ni idea. Dice que solo el Padre sabe cuándo viene el Hijo. Ni idea. No podemos pretender que si agarramos la Biblia, aunque sea en hebreo, usted por aplicarle ciertos cálculos, magia, encuentre la fecha de la venida de Jesús. No, hermanos. Ese error lo han cometido muchos cristianos y han quedado avergonzados. Hace pocos años me acuerdo de un famoso predicador de que dijo que ya venía Cristo y la gente vendió las cosas. Y no vino Cristo porque él queriendo buscar códigos, códigos. Entonces, aunque estos libros sean muy populares, porque llaman la atención, que ahí está predicho cuándo va a morir el presidente de Estados Unidos, que comienzan hermanos, son invenciones que tal vez, acuérdese que con tantas palabras que hay en la Biblia, seguramente usted puede encontrar, armar algo con las palabras sueltas, definitivamente, ¿no? Algo puede salir de jugar con números. Pero lo cierto es que Deuteronomio 29:29 me dice, los secretos son para Dios. Pero ¿qué me dice este pasaje? Más las cosas reveladas, o sea, las que son entendibles, lo que está en español, digamos, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos la voluntad de Dios. Como quien dice, Dios nos dejó todo claro para que lo obedezcamos. Lo que esté oculto o oscuro no es importante. No es importante. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? La Biblia no lo dice. Es algo secreto. No era importante. No es importante. No es necesario saberlo. Y habrá muchas cosas así ocultas. Entonces la Biblia no tiene códigos, ¿no? Entonces, bueno, y aquí me habla de gematría, de precisamente que le colocan un valor a cada palabra para querer armar algo. ¿Qué dijimos al principio? Que el problema es querer sacar un significado usando la imaginación y terminamos cometiendo el error de interpretar mal la Biblia, ¿no? Y estamos acá es precisamente para poder encontrar el significado correcto, ¿sí? Y eso es investigar, claro, tenemos que investigar, les mostré las ayudas, hay que tener libros, leer la Biblia, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la manera correcta de interpretar la Biblia, no solamente agarrando un versículo y de carrerón decir, tenemos que, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Hacerlo con ética para poder encontrar la verdadera significado y poder aplicarlo a nosotros, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ya con esto aquí llegamos porque estos dos capítulos eran así corticos, pero entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Leslie, todo. Yo aquí capturo esto. Espera, no. Yo les voy a mandar las páginas estas donde encuentra cómo interpretar las palabras, cómo estudiarlas, ¿no? Pero porque sí es importante poder estudiarlas
para poder, es en nuestro deseo hacer las cosas bien, ¿no? El hermano Jesús, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces yo aquí, pongo la fotico acá. Momento, hermanas, y ya. Pero entonces, paramos aquí la grabación.